Eficacia de los reglamentos. La inderogabilidad singular. Supuesta la validez de un reglamento por haberse observado los límites sustanciales y seguido correctamente el procedimiento de elaboración, su eficacia se condiciona a la publicación, dato fundamental para determinar el momento de su entrada en vigor. Las normas con rango de ley, reglamento y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Podrán establecerse otros medios de publicidad complementarios. Las publicaciones en los diarios oficiales electrónicos tendrán los mismos efectos que la edición impresa. También, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, RJSP, impone para la entrada en vigor de las leyes o reglamentos estatales, y que impongan nuevas obligaciones a personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional, como consecuencia de esta, una nueva modalidad de entrada en vigor. Comenzará su vigencia el 2 de enero o 1 de julio siguientes a su aprobación, excepto reales decreto-ley, y normas de transposición de directivas europeas o razones justificadas. El reglamento es eficaz. Produce efectos a partir de la publicación. La eficacia, en principio, es de duración ilimitada y se impone a los administrados, los funcionarios y los jueces salvo la excepción de ilegalidad. Las técnicas para garantizar la obediencia a los mandatos reglamentarios son las mismas que aseguran el cumplimiento de las leyes, es decir, los medios administrativos, ordinariamente sanciones administrativas y, en su caso, penales. El reglamento goza como los actos administrativos de la presunción de validez y del privilegio de ejecutoriedad, si bien ésta ha de actuarse, salvo que la norma sea de aplicación directa, a través de un acto administrativo previo. El reglamento puede ser derogado o modificado por la misma autoridad que lo dictó. Lo que no puede hacer la autoridad que lo dictó, ni siquiera otra superior, es derogar el reglamento para un caso concreto, esto es, establecer excepciones privilegiadas en favor de persona determinada. A ello se opone la regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos que se recoge en la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. El fundamento de la inderogabilidad singular se ha visto en el principio de legalidad y su correlato de la atribución de potestades a la Administración. Según esta tesis, la Administración habría recibido de la ley el poder de dictar reglamentos y de derogarlos con carácter general, pero no la facultad de derogarlos para casos concretos. La potestad reglamentaria resultaría así más limitada que el poder legislativo, al que nada impide, por su carácter soberano, otorgar dispensas individuales. Frente a esta explicación, parece más claro entender que la prohibición de dispensas singulares injustificadas se fundamenta en el principio constitucional de igualdad que también vincula al poder legislativo. Control de los reglamentos ilegales y efectos de su anulación. La vulneración de los límites sustanciales y formales a que está sujeta la aprobación de los reglamentos origina su invalidez. En este sentido, la invalidez de los reglamentos lo es siempre en su grado máximo, absoluta o de pleno derecho, aunque en la práctica las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad sean difíciles de apreciar, salvo en la no preclusión de los plazos de impugnación. Así, la Ley 39/2015 del PAC determina que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Además, la nulidad absoluta tiene lugar cuando el reglamento se aprueba sin seguir los trámites procedimentales adecuados. Las técnicas para controlar y anular los reglamentos ilegales, vías impugnativas, son: mecanismos extraordinarios. 1. Vía penal. La vía penal se halla, sin embargo, en desuso. El Código Penal incrimina la conducta de la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución. La condena penal del
Autor o autores del reglamento ilegal implicaría el reconocimiento de que su aprobación ha sido constitutiva de delito por falta de competencia y la consiguiente nulidad de pleno derecho de la norma dictada. 2. Vía de excepción. En segundo lugar, la ilegalidad de un reglamento puede plantearse ante todas las jurisdicciones, civil, penal, contencioso administrativa o laboral, por vía de excepción para pedir su inaplicación al caso concreto que el tribunal está enjuiciando. La privación de eficacia del reglamento se justifica en este caso en que su aplicación implicaría la desobediencia a una norma de carácter superior, la ley que dicho reglamento ha vulnerado. Esta forma de resolver la cuestión viene impuesta a los jueces y tribunales de todo orden. La LOPI, los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. También los funcionarios deben inaplicar los reglamentos ilegales por la misma razón de que hay que obedecer a la ley antes que al reglamento. Esta desobediencia pone en riesgo el principio de jerarquía que les obliga a acatar las órdenes de la administración en que están insertos y les expone a sanciones disciplinarias, pues los funcionarios no tienen garantizada su independencia en la misma medida que los jueces. Mecanismos administrativos. 3. Acción de nulidad. En tercer lugar, los reglamentos pueden ser combatidos a través de los recursos administrativos. En este sentido, si bien la ley PAC prescribe que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa, a seguidas admite, como excepción, que los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. 4. Revisión de oficio. También, podrán ser dejados sin efecto por la propia Administración a través de la revisión de oficio por la Administración autora del reglamento. Esta, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la comunidad autónoma si lo hubiere, podrá declarar la nulidad de las disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Mecanismo judicial. 5. Recurso directo. Con todo, y en quinto lugar, la técnica más importante para el control de los reglamentos ilegales es la de su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que admite dos modalidades. Una es el recurso directo, que ataca frontalmente el reglamento solicitando su anulación sin que sea necesaria la interposición de un previo recurso administrativo. Los efectos de la invalidez de los reglamentos son los propios de la nulidad de pleno derecho. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Las consecuencias más importantes de esta invalidez son la imprescriptibilidad de la acción para recurrir contra los reglamentos ilegales y la imposibilidad de su convalidación. Sin embargo, esos efectos no se compaginan con el plazo de 2 meses para su impugnación ni con el mantenimiento de la validez de los actos dictados en aplicación del reglamento. Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. 6. Recurso indirecto. La segunda modalidad de impugnación judicial es a través del recurso indirecto. Este consiste en la impugnación de un acto administrativo dictado al amparo del reglamento ilegal, fundando dicha impugnación, precisamente, en la ilegalidad del reglamento en que se apoya el acto recurrido. La viabilidad del recurso indirecto exige que se produzca un acto de aplicación del reglamento ilegal o bien provocarlo mediante la oportuna petición. Esta vía puede utilizarla cualquier persona que sea titular de un derecho o de un interés. A diferencia del recurso directo, el indirecto no está sujeto a plazo, en el sentido de que cualquiera que sea el tiempo que el reglamento haya estado vigente, siempre podrá ser atacado en los plazos ordinarios,
a partir de la notificación de cualquier acto de aplicación y ante el órgano que lo ha dictado. La Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa atribuye al juez que conozca del recurso indirecto la potestad de anular el reglamento, si es competente para conocer también del recurso directo contra el mismo, o si no lo fuere, planteando la cuestión de ilegalidad ante el tribunal que corresponda. Si éste estima fundada la cuestión de ilegalidad, anulará el reglamento con plenos efectos erga omnes. Si considera que el reglamento es válido, esa declaración no afecta a la sentencia anulatoria del acto dictado por el juez que promovió la cuestión de ilegalidad, sentencia que partía de la supuesta invalidez del reglamento, todo un contrasentido. En todo caso, la cuestión de ilegalidad habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Para el TS hay un régimen especial, pues siempre deberá anular una disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de una norma. Mecanismo constitucional. Por último, es posible la impugnación ante el TC de los reglamentos cuando violen los derechos constitucionales susceptibles de recurso de amparo, una vez que se haya agotado la vía jurisdiccional procedente. Un segundo supuesto de recurso ante el TC tiene lugar cuando se produce un conflicto de competencias con motivo de disposiciones reglamentarias emanadas de los órganos del Estado o de los órganos de las CCAA que, supuestamente, han invadido las del reclamante. Finalmente, la Constitución faculta al Gobierno para impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones de las CCAA con valor inferior a la ley, en los 2 meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, cuando llegue a su conocimiento. La formulación de la impugnación comunicada por el TC producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida hasta que el tribunal resuelva ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses, salvo que, con anterioridad hubiera dictado sentencia. No obstante, el TC solo debe controlar los vicios de inconstitucionalidad del reglamento, no cualquier otro, lo que corresponde a los tribunales contencioso-administrativo. La costumbre y los precedentes o prácticas administrativas. La costumbre. Un derecho fundamentalmente positivista, integrado en su mayor parte por normas escritas de origen burocrático y producto de una actividad reflexiva, como es en esencia el derecho administrativo, no podía por menos que ofrecer resistencia a la admisión de la costumbre como fuente jurídica caracterizada por 2 elementos de origen social o popular. Un uso o comportamiento reiterado y uniforme. La convicción de su obligatoriedad jurídica. Sostener la inadmisibilidad de la costumbre como fuente del derecho administrativo en términos radicales, y en base al argumento de que en defecto de la ley opera directamente el poder discrecional de la Administración, siendo inadmisible que la Administración creara derecho a través de la costumbre, o desconocerla, como hace la doctrina francesa, no se compagina con la regulación de fuentes del Código Civil, que la reconoce como fuente del derecho. Cosa distinta es que a la costumbre se le reconozca un valor limitado de fuente del derecho administrativo. La admisión de la costumbre secundum legem, incluyendo en este término todas las normas escritas y el rechazo de la costumbre contra legem, es algo que está fuera de duda a la vista del artículo 1.3 del Código Civil, que cita a la costumbre después de la ley y antes de los principios generales del derecho. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Su aceptación como fuente del derecho administrativo está avalada porque la propia legislación administrativa invoca la costumbre, si bien en hipótesis muy limitadas para regular determinadas materias como el régimen municipal de concejo abierto, cuyo órgano fundamental, la asamblea vecinal, se regirá en su funcionamiento por los usos, costumbres y tradiciones locales. El régimen de las entidades conocidas con las denominaciones de mancomunidades o comunidades de tierra o de villa y tierra, o de ciudad y tierra, asocios, reales señoríos, comunidades de pastos, leñas, aguas y otras análogas, las cuales continuarán rigiéndose por sus normas consuetudinarias o tradicionales. El régimen de aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales,
que se ajustará a las ordenanzas locales o normas consuetudinarias tradicionalmente observadas. El régimen de determinados tipos de caza o los criterios para determinar la propiedad de las piezas, que se remiten a los usos y costumbres locales. La remisión de la legislación de aguas a normas consuetudinarias en lo referente a la organización y funcionamiento de los jurados y tribunales de riego, Tribunal de las Aguas de Valencia. Los precedentes o prácticas administrativas. De otro lado, en la problemática consuetudinaria del derecho administrativo incide directamente la cuestión del valor de las prácticas y precedentes administrativos. La práctica supone una reiteración en la aplicación de un determinado criterio en varios casos anteriores, mientras que el precedente puede ser simplemente la forma en que se resolvió con anterioridad un único asunto, análogo a otro pendiente de resolución. En todo caso, las prácticas y los precedentes se distinguen de la costumbre en que se trata de reglas deducidas del comportamiento de la administración sin intervención de los administrados, cuya conducta es aquí irrelevante. La práctica o el precedente no tienen por qué estar avalados como la costumbre por un cierto grado de reiteración o antigüedad, bastando, como se dijo, un solo comportamiento en el caso del precedente. Estas notas diferenciales son las que justifican las dudas sobre la asimilación de las prácticas y precedentes con la costumbre, problema nada baladí, por cuanto las prácticas y precedentes tienen una importancia real en la vida administrativa y al precedente se le reconoce cierto grado de obligatoriedad en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, al obligar a la Administración a motivar aquellas resoluciones que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. Un precedente administrativo no obliga a resolver en su mismo sentido, siempre que se motive el cambio. De dicho precepto se deduce que la Administración puede desvincularse de su práctica anterior o precedente al resolver un nuevo y análogo asunto con solo cumplir la carga de la motivación, que implica la exposición de razones objetivas que expliquen y justifiquen el cambio de conducta. De lo contrario, la Administración estará vinculada por su anterior comportamiento so pena de incurrir en discriminación atentatoria a la seguridad jurídica y al principio de igualdad de los administrados. Los principios generales del derecho, no ha entrado en test pero es conveniente leerlo. Para algunos, los principios generales del derecho se identificarían, sin duda, con los principios del derecho natural, entendidos según la ideología personal de cada uno, otros quizá entendiesen que no fueran más que los principios informadores del derecho positivo, es decir, el arco de bóveda del ordenamiento jurídico o ambas cosas a la vez, como parece querer indicar ahora el Código Civil. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. La fórmula de los principios generales como fuente del derecho fue importada de Italia. Ni la doctrina ni la jurisprudencia de nuestro país han ofrecido una explicación coherente sobre la naturaleza y contenido de los principios generales del derecho. De aquí que convenga exponer el alcance de esta fuente del derecho en otros sistemas jurídicos, a fin de valorar desde ellos el significado que pueda dárseles en el derecho español. Ultra vires y natural justice en el derecho inglés. En la actualidad, la soberanía del Parlamento y la primacía de la ley escrita que aquel aprueba el positivismo, en suma no soportan en el derecho inglés ninguna clase de limitaciones y, en consecuencia, tampoco lo son la justicia natural o el derecho natural, la ley de Dios, el derecho común o la razón, como variedades del viejo concepto de ley fundamental y eterna. Sin embargo, esos principios se usan en la aplicación del derecho escrito como medio de interpretarlo y suplir sus lagunas. Los tribunales presumen que los poderes de la ley están limitados por la ley misma o por unos principios que obligan a ejercitarlos de manera recta y adecuada. Estos principios correctores del positivismo integran el ultra vires, el cual reviste, a su vez, dos modalidades. Una sustancial, substantive ultra vires, que hace referencia a los límites materiales del poder. Otra procedimental o procesal, que son las reglas de su ejercicio y que integran la natural justice. La doctrina de ultra vires material parte de la inexistencia de poderes ilimitados. Todo poder tiene contornos definidos, bien de forma explícita,
bien implícita y justamente a través de principios generales que se concretan en la imposibilidad de ejercer el poder de forma arbitraria o irrazonable y en la prohibición de actuar de mala fe. La Natural Justice comprende, por su parte, dos reglas capitales de procedimiento aplicables tanto a los jueces y tribunales de justicia como a los tribunales estatutarios o administrativos y a los actos administrativos de las autoridades, si su naturaleza lo permite. Estas reglas son: ningún hombre puede decidir su propia causa o ser juez sobre un asunto en el que tiene interés. Nadie puede ser condenado sin ser oído, o lo que es igual, que toda persona tiene derecho a que se le escuche antes de que sea tomada una decisión que afecte a su libertad o intereses. Los principios generales en el derecho administrativo francés. La evolución de los principios generales del derecho en Francia es inversa a la seguida en el derecho inglés. Los principios generales se han impuesto el predominio de la concepción positivista del derecho. El imperio prácticamente exclusivo de la ley escrita trae causa de la Revolución Francesa con su adhesión a las construcciones racionalistas incompatibles con un sistema consuetudinario y una concepción política en la que los jueces no pueden aspirar más que a la aplicación mecánica del derecho escrito, cuya creación es monopolio exclusivo del poder legislativo. El exacerbado racionalismo llevará los principios generales en el derecho administrativo francés. La evolución de los principios generales del derecho en Francia es inversa a la seguida en el derecho inglés. Los principios generales se han impuesto el predominio de la concepción positivista del derecho. El imperio prácticamente exclusivo de la ley escrita trae causa de la Revolución Francesa con su adhesión a las construcciones racionalistas incompatibles con un sistema consuetudinario y una concepción política en la que los jueces no pueden aspirar más que a la aplicación mecánica del derecho escrito, cuya creación es monopolio exclusivo del poder legislativo. El exacerbado racionalismo a la fe absoluta en la codificación y la supremacía de la ley y cerrará el paso a fuentes del derecho como a la jurisprudencia, el derecho natural o los principios generales, que ni siquiera cita el Código Napoleónico. ¿Cómo entonces ha sido posible en ese contexto la aparición de una fuente del derecho de tan extraordinaria pujanza como los principios generales en el derecho administrativo francés? La explicación hay que deducirla de circunstancias peculiares y concretas en el nacimiento y evolución del derecho administrativo. En efecto, la primera circunstancia consistió en que las leyes administrativas ofrecían un espectáculo menos majestuoso que el derecho privado o el derecho penal, ya codificados a principios del siglo XIX, puesto que las bases del régimen administrativo fueron casi totalmente renovadas por la Revolución y el Imperio, y la tradición no aportaba ningún elemento utilizable para el derecho administrativo. En consecuencia, vocabulario, conceptos, todo estaba por construir. Las leyes administrativas van a nacer sin plan preconcebido a medida que los gobiernos van juzgando las necesarias para organizar determinados servicios públicos y, por ello, son esencialmente pragmáticas, limitándose a describir el mecanismo administrativo cuya creación parece necesaria o un procedimiento imprescindible para la acción administrativa. Desde el principio las leyes administrativas establecen sus disposiciones, no a la vista de categorías jurídicas definidas abstractamente en términos generales, sino a la vista de casos concretos. Así, por ejemplo, la ley administrativa ignora, en principio, la responsabilidad del poder público en general, aunque lo admita y reglamente en casos concretos, por ejemplo, la de los municipios en caso de motín, y asimismo ignoró hasta los últimos tiempos el concepto y el régimen jurídico de la función pública, limitándose a conceder ciertas garantías a este o a aquel cuerpo de funcionarios. Pragmática, concreta, incompleta, dejando fuera de sus supuestos campos amplísimos la ley administrativa no podía prestar al juez administrativo los mismos servicios que el Código Civil al juez ordinario. Pero el Consejo de Estado francés no se va a atrincherar tras el silencio de la ley para rehusar su fallo y aquí aparecen las diferencias que lo separan del juez ordinario civil o penal, estrechamente asociado a la labor del Ejecutivo al cual, además de juzgar, asesora y aconseja en asuntos administrativos,
el Consejo de Estado francés no ha experimentado nunca con respecto a la ley escrita la timidez un poco supersticiosa que ha paralizado durante mucho tiempo las iniciativas del juez civil. Como reflejo natural de su situación junto a las fuentes de poder, apoyado sólidamente por este, ha ido siempre espontáneamente en vanguardia. De otro lado, las necesidades prácticas de la vida administrativa, para las cuales su posición le hacía especialmente sensible, no permitían dejar sin solución los litigios de la vida cotidiana, creando el derecho cuando el derecho faltaba, y sin dejarse detener por escrúpulos doctrinales. Así han ido naciendo a lo largo del siglo XIX las reglas fundamentales cuyo conjunto ha terminado constituyendo el derecho administrativo francés en los intersticios de la ley y por la acción espontánea del juez. Ahora bien, si el juez administrativo el Consejo de Estado no ha vacilado en hacer firme por su propia autoridad unas nuevas reglas, solo excepcionalmente reconoce en sí mismo este poder creador del derecho, más frecuentemente se presenta como el servidor de un cuerpo de reglas no escritas que no deben su autoridad a los textos, pero que vinculan tanto como la ley su actividad. A este conjunto de reglas, solo muy recientemente se ha atrevido el Consejo de Estado a llamarles principios generales del derecho, y a reconocerles valor autónomo de fuentes del derecho, distinto de la ley escrita y de la regla jurisprudencial. Y se atrevió a partir de 1942, precisamente porque, los turbulentos años vividos por Francia entre 1940 y 1946, provocaron una gran inestabilidad en el derecho escrito, y como no hay seguridad jurídica para los particulares fuera de la continuidad del derecho, el Consejo de Estado, consciente del valor de esta continuidad, ha tenido que ir a buscarla fuera de la ley. Así, afirmando enérgicamente la estabilidad de los principios, pudo limitar y corregir los efectos de la inestabilidad de las leyes. Apoyándose sobre estos principios, el Consejo de Estado pudo minimizar el alcance de estas leyes, interpretarlas de la manera más restrictiva posible y salvaguardar así al máximo las libertades esenciales. El recurso a los principios generales nacidos de circunstancias excepcionales ha sobrevivido a la desaparición de estas. Los principios generales del derecho administrativo francés se pueden clasificar en 4 grupos. El primer grupo, el más importante, está constituido por el conjunto de reglas emanadas de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que constituye el fondo del liberalismo tradicional. En el orden constitucional, el principio de la separación de poderes. En el orden administrativo, los principios de libertad y de igualdad con sus múltiples aplicaciones, libertad individual, de conciencia, de prensa, de reunión, igualdad de los usuarios. El segundo grupo comprende reglas más técnicas que el Consejo de Estado ha encontrado formuladas en el Código Civil o en las leyes de procedimiento respecto de ciertas situaciones particulares y las que transpone adaptándolas al orden administrativo. Así, el principio de la no retroactividad del derecho, el que liga a la falta cometida la obligación de reparar el daño, el de que nadie puede enriquecerse injustamente a expensas de otro, y el principio según el cual nadie puede ser condenado sin haber podido defenderse, que el Consejo de Estado traspuso de la represión penal. En un tercer grupo se reúnen principios de origen puramente moral y que el juez impone a la administración. Principio de prosecución del bien común, del interés general. Principio según el cual la administración no debe mentir y que conduce a la anulación de las decisiones cuyos motivos son inexactos. Un último grupo que el Consejo de Estado extrae del análisis de la naturaleza de las cosas, de la lógica de las instituciones, según la cual tal fin exige tal medio, es propio de la naturaleza de los servicios públicos funcionar sin interrupción, deduciéndose así el principio de la continuidad del servicio público, es consustancial a la naturaleza del poder jerárquico atribuir al superior la competencia reglamentaria necesaria para el funcionamiento del servicio que le ha sido confiado, es propio de la acción gubernamental la facultad, si el interés público lo exige, de liberarse de la letra de la ley cuando ésta paralizaría peligrosamente iniciativas necesarias, de donde se deriva la teoría de las circunstancias excepcionales, que reconoce en tiempo de crisis la legalidad de las decisiones necesarias aun cuando hayan sido tomadas praeter legem o incluso contra legem. Los principios generales en el derecho administrativo español.
La admisión de los principios generales como fuente del derecho está fuera de duda porque a ellos se refiere el Código Civil en el artículo 1.4, los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Además, el derecho administrativo español cuenta con un reconocimiento en la exposición de motivos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, donde a propósito de los fundamentos jurídicos que pueden llevar a la estimación o desestimación de las pretensiones deducidas contra el acto administrativo, se afirma que la conformidad o disconformidad de un acto con el derecho no se refiere solo al derecho escrito, sino al derecho en general, es decir, al ordenamiento jurídico. Por entender que reconducirla simplemente a las leyes equivale a incurrir en un positivismo superado y olvidar que lo jurídico no se encierra y circunscribe a las disposiciones escritas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones. Pero ¿cuáles son en concreto estos principios? ¿Dónde están? ¿Quién los ha formulado? ¿Son los mismos o distintos de los que hemos visto aceptados en el derecho anglosajón y en el derecho administrativo francés? Con carácter general, puede afirmarse que son los mismos. La diferencia está en que mientras en Inglaterra y Francia esos principios han sido formulados por la jurisprudencia, en España ha sido el legislador el que les ha dado vida positivizándolos, hasta el punto que, incorporados en su mayor parte al derecho escrito, puede dudarse que exista alguna posibilidad, para el intérprete, de realizar formulaciones diversas de algún interés. Pero lo que no hizo la jurisprudencia lo ha hecho el legislador. Por virtud de varias leyes se incorporan a nuestro derecho todas las reglas que consagran derechos y libertades fundamentales o principios generales del derecho en otros ordenamientos. Así, la regla anglosajona del ultra vires, que entiende limitado todo poder y obliga a ejercerlo de forma razonable y de buena fe, puede entenderse recogida en la regla de la adecuación de las potestades administrativas a los fines públicos por los que han sido atribuidas, cuya inobservancia se sanciona con la aceptación de la desviación de poder como uno de los vicios que anulan el acto administrativo. Por su parte, las dos reglas de la natural justice, relativas al principio de audiencia y a la neutralidad de los titulares de los órganos de decisión, están incorporadas a nuestro derecho positivo en la regulación general de la audiencia del interesado y las causas de abstención y recusación e incluso por la propia Constitución, que sanciona la interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder, prohíbe toda situación de indefensión e impone la objetividad como regla de la actuación administrativa. Finalmente, la Constitución también menciona los principios generales del derecho. Desde la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas del título y hasta los principios generales más típicamente administrativos, como el principio de irretroactividad, de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a las funciones y empleos públicos, de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas o de regularidad y continuidad del funcionamiento de los servicios públicos. La jurisprudencia. Frente a la tradición anglosajona de considerar el contenido argumental, la ratio decidendi de algunas decisiones judiciales, en Inglaterra, las sentencias dictadas por la Cámara de los Lores y la Corte de Apelación, como precedentes vinculantes y, por tanto, como fuente fundamental del derecho, en el continente se intentó acabar de raíz, tras la Revolución Francesa, con la prepotencia que los tribunales ostentaron en el antiguo régimen, negando a sus sentencias el valor de fuentes del derecho. Nuestro Código Civil tampoco incluía en su redacción originaria a la jurisprudencia en la enumeración de fuentes. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, tampoco podrán los jueces y tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el CGPJ dictar instrucciones de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional. La realidad, sin embargo, tanto en Francia como en España ha discurrido por caminos diversos de los inicialmente previstos. Así, en la aplicación del derecho privado y en base a la regulación del recurso de casación ante el TS que permitía su interposición en caso de quebrantamiento de doctrina legal, es decir, de los criterios reiterados del propio TS en anteriores decisiones,
la jurisprudencia se constituyó de hecho y de derecho en una fuente de mayor eficacia que la costumbre y los principios generales. En Francia, a su vez, la posición del Consejo de Estado auxiliar y asesor del gobierno y al propio tiempo instancia superior de la justicia administrativa originó, como se ha dicho, que sus decisiones fueran alumbrando un conjunto de normas generales sobre los actos, los contratos, la responsabilidad, los funcionarios, etc., que tienen hoy el valor de reglas jurídicas fundamentales dentro del derecho administrativo, hasta el punto que se considera a este derecho como eminentemente pretoriano. Es decir, de creación y origen judicial. En general, la jurisprudencia posee en la vida del derecho una eficacia condicionante de la actividad de los sujetos igual, o incluso mayor, que las normas que aplica. Y esto no ocurre solo en el mundo forense, no se trata solamente de que en el seno de un litigio sea mejor disponer de una sentencia aplicable al caso que de una norma. El fenómeno es más profundo. Lo que ocurre es que la doctrina jurisprudencial se adhiere a las normas como una segunda piel, limitando o ampliando su sentido, en todo caso, concretándolo y modificándolo, de tal forma que las normas no dicen lo que dice su texto, sino lo que los tribunales dicen que dicen. De forma inevitable, conscientemente o no, la doctrina jurisprudencial termina creando derecho. Por otra parte, los jueces y tribunales se ven impulsados a seguir los criterios interpretativos sentados por los órganos judiciales superiores por razón de coherencia o para evitar la revocación de sus fallos. De alguna forma la observancia del precedente judicial es, además, una conducta jurídicamente exigible en virtud del principio constitucional de igualdad, que prohíbe que dos o más supuestos de hecho sustancialmente iguales puedan ser resueltos por otras tantas sentencias de forma injustificadamente dispar. Pues bien, quizá haya sido la gran distancia entre el intento frustrado de negar a las decisiones judiciales el valor de fuentes y los resultados sobre la influencia de la jurisprudencia, tanto en el derecho privado como en el administrativo, lo que explique que en la reforma del Código Civil de 1973 a 1974 se mencione a la jurisprudencia para, aun sin reconocerle directamente el valor de fuente del derecho, decir al menos de ella que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el TS al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. En todo caso, dicho precepto hay que entenderlo ahora en el contexto de la Constitución que ofrece una justicia constitucional por encima del TS. Así, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los jueces y tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos, según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos. Por último, existen además otras dos fuentes de doctrina jurisprudencial que son fruto de nuestra integración europea. De una parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vincula en función del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Públicas de 4 de noviembre de 1950, en relación con lo dispuesto en la Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre las mismas materias, ratificados por España. De otro lado, son vinculantes también para los tribunales y autoridades españolas las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en función de los mismos parámetros que en el sistema de fuentes corresponden al derecho comunitario. Capítulo 4. Los principios